Hola a todos, soy Rosana Gregory, médica especialista en terapia intensiva. En esta charla vamos a hablar sobre las formas clínicas graves de la enfermedad por COVID-19. Vamos a revisar los aspectos más importantes del estudio STATI-COVID y después les voy a mencionar la experiencia en 2 centros de CABA durante el primer evento del COVID-19 en 2020. A modo introductorio vamos a recordar algunos conceptos sobre la fisiopatología de esta enfermedad. Recordamos que se estiman 3 fases en la fisiopatología de la enfermedad por COVID-19. La fase 1 es la infección temprana, que se desarrolla en la primera semana, en donde predomina la replicación viral. Claramente hay un aumento exponencial de la carga viral. La clínica es variable, pero siempre va a predominar la clínica respiratoria, con fiebre y tos. En el laboratorio vamos a detectar la PCR siempre positiva. Luego sigue una fase 2, que es la fase propiamente dicha pulmonar, que acontece en la segunda semana de enfermedad. Clínicamente, el paciente se va a presentar con infiltrados pulmonares o con neumonía. Y en el laboratorio vamos a detectar la PCR positiva con títulos de anticuerpos IgM. Puede ocurrir una fase 3, que es la hiperinflamatoria. En esta fase 3 hiperinflamatoria, se manifiesta ya en pacientes graves. Se manifiesta por la presencia de tormenta de citoquinas o el llamado síndrome de hiperactivación macrofágica. Esto puede desencadenar el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que se manifiesta propiamente dicho en esta fase. Las principales citoquinas que se liberan y implicadas en esta fase son la interleuquina 6, la interleuquina 10, el interferón, la proteína quimiotáxica de monocitos y el factor estimulante de colonias granulocíticas macróficas. La buena noticia es que la mayoría no pasa por las 3 fases y en general luego del día 14 empieza la fase de recuperación. En el día 21 ya el nivel de PCR, digamos, la determinación de PCR es negativa y ya se cuenta con títulos de IgG positiva. Con respecto a la clínica, la sintomatología, se describe un claro periodo de incubación con un tiempo mediano que varían de 1 a 14 días. La clínica respiratoria dijimos que es la clínica más frecuente de aparición, siendo el síntoma cardinal la fiebre, seguido por la tos, seguido por la disnea. Y esto va a tener alguna variación en las formas graves y en el paciente que se presenta y que se interna en la terapia intensiva. También se describen otros síntomas como son los vómitos, las diarreas, las náuseas, las tenias, las mialgias, la cefalea, las alteraciones dermatológicas como el rash y las erupciones multiformes y manifestaciones neurológicas. Signos tempranos también se describen como
la ageusia, la disfunción o la alteración del gusto y la disfunción del olfato o la anosmia. En cuanto a la evolución de la enfermedad, se describe en un alto porcentaje de casos leves, 80%, un 15% va a evolucionar de una forma moderada o grave con neumonía y insuficiencia respiratoria, y un 5% va a evolucionar con una forma muy grave con requerimiento de ingreso a terapia intensiva. Está bien estudiado que hay ciertos pacientes que son de riesgo. ¿Sí? Son aquellos pacientes que tienen enfermedades cardíacas graves, que tienen alteraciones cardiovasculares predisponentes, que tienen enfermedades oncológicas, que tienen distintos tipos de inmunosupresión, enfermedades pulmonares, asma, los diabéticos, las enfermedades, los enfermos renales crónicos, los enfermos hepáticos crónicos, los pacientes con distintos grados de sobrepeso y obesidad. Y esto tiene relación directa con la fisiopatología y con el modo de entrada de el virus al organismo. Con respecto a los factores asociados a peor pronóstico, se describen claramente la mayor carga viral. ¿Sí? La mayor carga viral en muestras respiratorias está relacionado directamente con un peor pronóstico. Si hablamos, y lo vamos a ver en el resto de la charla con los diferentes estudios, los factores demográficos, en cuanto a sexo, a los varones y luego de los 55 años se vinculan a enfermedades más graves o mayor requerimiento de terapia intensiva y peor pronóstico. Las comorbilidades como las afecciones cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la EPOC está relacionada ¿sí? con distintos grados de mayor lesión pulmonar con mayor comorbilidad y mortalidad. La clínica, bueno, la fiebre alta, claro, la persistencia, digamos, de la alta circulación viral expresada clínicamente con la fiebre alta, con la disnea, los infiltrados pulmonares persistentes y laterales y de inicio rápido. Desde el punto de vista del laboratorio, la elevación del dímero D como reactante inflamatorio agudo, las alteraciones de la coagulación y los factores inflamatorios como la PCR, la interleuquina 6, la ferritina y la procalcitonina, sugestivamente y persistentemente la linfopenia en todos estos pacientes están todos estos marcadores vinculados a el peor pronóstico de la enfermedad. Ahora voy a pasar a relatar la experiencia en la guardia externa del Hospital Español, donde trabajo, con la asistencia a pacientes con COVID-19 durante el periodo, digamos, de inicio de la enfermedad, de la enfermedad acá en Cava, desde marzo a septiembre de 2020. Esto fue un análisis descriptivo, retrospectivo, que se hizo entonces en el hospital sobre la asistencia en la emergencia de esta enfermedad y se evaluó distintas variables, pero ahora vamos a mostrar y vamos a dialogar sobre el triage, las comorbilidades y los criterios de severidad en esta etapa de la enfermedad en este servicio. Acá podemos observar que de la cantidad de los pacientes evaluados, que fueron más de 1000, se vio que en el triage
Mayormente, 878 pacientes se presentaron con fiebre y síntomas respiratorios. Esto marca un 44%. Ahora bien, también superpuesto a esto, un 12,5% referían haber sido contacto estrecho de un caso positivo. Un 25% se presentó sin fiebre, pero con síntomas respiratorios. En cuanto a fiebre sola, aislada, como único síntoma en la consulta, lo vimos en un 5,1%, o sea, de los 1.900 pacientes solo 100, y presentándose solo con neumonía, también solo neumonía, detectándose ya en la radiología de tórax, sin fiebre o sin otros síntomas, asociado un 8,1% y con otros síntomas como neurológicos puros o síndrome confusional o mialgias, astenia, pero sin otros síntomas respiratorios, en un 3,4%. En nuestro estudio la edad media fue 74 años, recordemos que es un hospital que evalúa o que interna en realidad pacientes adultos mayores, así que bueno, tuvimos una media de 74 años con una leve, mayor frecuencia de mujeres, 56%, a varones en 43%. Bueno, 88% vino desde domicilio y un 22% solo de geriátrico. Acá podemos ver en el gráfico lo que estuvimos diciendo a partir del triage y como la importancia de los síntomas cardinales se repiten, ¿no es cierto? Son los más frecuentes, el síntoma respiratorio y la fiebre como motivo de consulta. Y de estos pacientes que consultaron y que se realizaba bueno, el triage en la emergencia y el hisopado, vimos que un 74%, o sea, la mayor parte de las consultas en todo ese periodo, fueron moderadas, es decir, eh, eh, 74%, es un alto porcentaje, cursó con una enfermedad moderada. Y esto hay que tenerlo en cuenta en el sentido de el periodo evaluado, ¿sí? Que fue desde marzo hasta septiembre, es decir, cuando a partir de todos esos meses tuvimos diferentes etapas epidemiológicas de la enfermedad y distintos manejos hospitalarios, es decir, el paciente con enfermedad leve al principio de la enfermedad, en marzo hasta abril, entonces era internado, mantenía mayor días de internación porque incluso había que tener un hisopado control para externarlo y demás, cosa que luego con el devenir de los meses y los estudios posteriores se fueron actualizando y modificando todas esas premisas. Y entonces, globalmente, en todos estos meses pudimos ver que de todas estas consultas que recibimos de pacientes con sospecha de COVID-19, fueron en su mayor parte, en el adulto mayor internado, fueron de causa moderada. Y como importante, dentro de las comorbilidades y factores asociados, pudimos ver que hay la mayor, y esto se repite con los estudios que vamos a ver después, la mayor comorbilidad asociada a esta enfermedad fue la hipertensión arterial, ¿sí? Seguida en nuestra muestra por la diabetes y luego por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es importante recalcar que en nuestra muestra también
hubo muchos pacientes con enfermedades superpuestas, ¿sí? En un 60% se encontró más de un factor común. Como interesante, me parece mostrar las principales conclusiones del estudio SATI-COVID para también a través de esto poder hacer un paralelismo con las formas clínicas y la presentación de la enfermedad COVID grave y sus formas clínicas. Entonces, bueno, este estudio fue un estudio nacional con 1909 pacientes que cursaron enfermedad por COVID grave con requerimiento de ventilación mecánica internados en unidades de cuidados intensivos. Su objetivo primario fue conocer la mortalidad de estos pacientes ventilados con COVID-19 y los objetivos secundarios fueron conocer los predictores independientes de mortalidad, así como también los patrones de evolución de variables fisiológicas y de ventilación mecánica a lo largo del tiempo. Con respecto a las características epidemiológicas, y vamos a ver si se repiten o se parecen con lo que venimos mencionando, este estudio mostró una edad promedio de 62 años, con un 2/3 de varones principalmente. Si vemos la característica epidemiológica mayormente vinculada fue la hipertensión arterial. La obesidad tuvo mucha jerarquía también y fue relevante, ¿sí? No una obesidad de tipo mórbida ya, obesidad, ¿sí? La diabetes también, digamos, dentro de las características epidemiológicas, este estudio remarca la principal que fue la hipertensión arterial, seguida por la obesidad y la diabetes. Y la diabetes además sí se asoció con mayor frecuencia y con relevancia significativa en los no sobrevivientes, es decir, tuvo relevancia y diferencia significativa con respecto a los que murieron. Entonces, también este estudio recalca que solamente un 8% de pacientes sin ninguna comorbilidad, es decir, sanos, tuvieron implicancia también estadísticamente significativa sobre mortalidad. Con respecto a la clínica, es decir, a los signos y los síntomas, es importante mencionar que en la terapia intensiva esto tiene un parámetro que es, digamos, a recalcar. Lo que predomina en el paciente con COVID grave en la terapia intensiva es la fiebre y la disnea. Es decir, en este estudio se vio, y esto se correlaciona con el resto de los estudios de la terapia del COVID grave que hay, que la fiebre y la disnea se objetiva en una proporción muy alta de pacientes, es decir, más del 80% es muy presente este síntoma. La tos también en un 75%, pero bueno, digamos, estos tres síntomas cardinales son los que se presentan siempre, digamos, en el enfermo con COVID grave. El estado de ingreso, bueno, ¿cómo ingresaban estos pacientes? Bueno, esto es de destacar que en la media de presentación fueron 5 días, es decir, 5 días de síntomas presentaban los pacientes cuando consultaban con la enfermedad ya con el criterio de internación. Otra característica relevante era el rápido ingreso a la unidad cerrada, es decir, estaban poco tiempo en las guardias o en los sitios de derivación antes de ingresar a la terapia intensiva, ¿sí? Menos de un día. Con fracaso de medidas como terapias de alto flujo o ventilación no invasiva, es decir, rápida progresión e intubación orotraqueal. Pacientes que ingresan entonces con 5 días de síntomas, con rápida paso a terapia intensiva
y con rápido deterioro respiratorio y requerimiento de ventilación mecánica. Y también otro dato que este estudio nos da es la intubación fuera de la unidad cerrada como predictor de alta mortalidad. Es decir, tal vez acá jueguen varios factores para estudiar y para relacionar, pero habla de, bueno, tal vez menos expertise en esta situación, pero en este estudio se vio que la intubación fuera del área cerrada se vinculó a enfermedad más agresiva y más muerte en el enfermo. ¿Cuáles fueron las variables de gravedad al ingreso en las primeras 24 horas? Bueno, sin duda el Apache 2 y el SOFA. ¿Sí? El Apache 2 con una mediana de 15 y el SOFA con una mediana de 5. ¿Sí? Son valores altos realmente. La frecuencia respiratoria alta preintubación medida siempre por arriba de 30, ¿sí? Y una saturación de oxígeno en el ingreso en 89%. Los infiltrados pulmonares bilaterales en 3 o 4 cuadrantes más casi en el 80% de los pacientes, es decir, mucha cantidad de pacientes con placas o tomografías de 3 a 4 cuadrantes ocupados, con gran extensión de enfermedad, digamos. Y con requerimiento a los vasopresores, es decir, shock, con un alto requerimiento de vasopresores, es decir, 49%. Balance fluidos positivos siempre, ¿sí? Y la mediana de la ventilación mecánica en estos pacientes es prolongada, es 13 días. Esto habla de pacientes que entran a la terapia intensiva y que tienen una larga periodo de intubación con respirador, digamos, un largo periodo de intubación mecánico, es decir, pacientes que van a tener una mortalidad, como ya vamos a ver, alta y lejana, es decir, con una internación prolongada en terapia intensiva. Y del laboratorio lo que podemos destacar es la linfopenia como un patrón que se va a repetir en estos pacientes, la LDH es persistentemente alta, que nos va, digamos, a traducir la injuria pulmonar, el límero D elevado, como también factor de un mal pronóstico, como ya lo vimos, y la ferritina normal a elevada. Si nos fijamos en la mortalidad hospitalaria, ¿sí? Porque bueno, también hay varios estudios y este mismo estudio ve también la mortalidad de los 28 días y posterior, pero bueno, vamos a hablar ahora de la mortalidad hospitalaria para pacientes ventilados con COVID grave, vimos que es elevada, ¿sí? Y este estudio dio un 57,6%, ¿sí? Como muy parecido o similar a cifras de otros estudios, ¿sí? Y esta mortalidad la tenemos en cuenta también en forma prolongada con un paciente ventilado en forma de muchos días en la terapia intensiva. Vemos acá en la curva de Kaplan-Meier, la curva que se ve acerruchada, es decir, esto traduce esto que hablamos de la mortalidad lejana o de la mortalidad que va siendo prolongada en el tiempo. Si analizamos la mortalidad por categorías de edad, vemos que, bueno, la más frecuente va entre los 60 y los 69 años, ¿sí? Como podemos ver ahí, un 62%. La mayor cantidad de pacientes en esa brecha, 587 pacientes, ¿sí? Vemos también que, bueno, en un menor número de pacientes, 121, la mortalidad obviamente, bueno,
mayores de 80 años fue 75% y nos tiene que llamar la atención en menores de 40 años con un N de 156, una mortalidad también elevada de 38%. ¿Sí? No olvidemos que si bien hablamos de que hay un número de pacientes sanos, sin comorbilidad, que no superaba el 8%, estos pacientes jóvenes que murieron, tenían alta, mayormente, ¿no es cierto?, tenían alta eh, comorbilidad como obesidad y diabetes. Cuando hablamos de causas de muerte, estudiamos la hipoxemia refractaria. ¿Sí? La hipoxemia refractaria en un 43%, el shock séptico en un 31%, el síndrome de fallo multiorgánico en un 18% y otras complicaciones como causas secundarias como infarto, stroke, o tromboembolismo pulmonar o la limitación del esfuerzo terapéutico en menos porcentaje. Cuando uno estudia la mortalidad a partir de la hipoxemia refractaria en el síndrome de distrés, si nos recordamos o nos retrotraemos al distrés de causa, digamos, general, no vinculado a la enfermedad por COVID, vemos que un paciente muere por distrés de causa general en un 16%. Ahora bien, el COVID estamos diciendo que una hipoxemia refractaria está muriendo en un porcentaje más alto, ¿sí? En un 40%, pero no nos olvidemos que el paciente con enfermedad por H1N1 está bien estudiado. La muerte en este paciente por síndrome de distrés en contexto de H1N1 era muy superior, es decir, el COVID lo situamos entonces en un intermedio entre la mortalidad por distrés de causa general y la mortalidad comparativamente por distrés por H1N1. Con respecto a la evolución y a las complicaciones, ya dijimos que es un enfermo que va a estar bastante más tiempo de otro paciente respiratorio común de causa general distresado en la terapia. Es decir, va a tener más días de internación y por supuesto un paciente que está más días internado tiene más chance de complicar. Entonces va a tener una evolución tórpida con gran cantidad de eventos, ¿sí? Es decir, mayor cantidad de síndrome de distrés por otras causas, por neumotórax, por otras complicaciones mecánicas, más posibilidad de shock, más posibilidad de neumonía asociada a ventilación mecánica y también más posibilidad de insuficiencia renal aguda. Estos eventos son frecuentes, estos eventos se vinculan a alta mortalidad y se ven a lo largo de toda la internación de este paciente que va a ser prolongada. Si hablamos de insuficiencia renal aguda, vimos que realmente hay un ascenso del requerimiento incluso de la terapia dialítica de estos pacientes. ¿Sí? En un paciente de terapia intensiva con una insuficiencia renal aguda de otro tipo, también a causa de una sepsis o de un shock séptico, pero no por COVID, vimos que no asciende en general globalmente un 9% de necesidad dialítica. Ahora se han visto cifras mucho mayor en enfermedad por COVID grave con requerimiento de terapia intensiva que progresa y que complica con una insuficiencia renal. Se han visto cifras promedio de un 20%, ¿sí? Pero también se han visto cifras mayores. ¿Cuáles son las variables fisiológicas más vinculadas con estos pacientes graves? En un estado ácido base vamos a ver categóricamente cuando al paciente le va peor y está en una fase respiratoria muy grave, lo vamos a ver más acidótico, lo vamos a ver más hipercárnico, esto tiene mal pronóstico, y con más acidosis láctica, ¿sí? Esto se ve más siempre en los pacientes que mueren que en los pacientes que, en este estudio, ¿no es cierto?, que en los pacientes que sobrevivieron.
En cambio, no hay una diferencia significativa en la ventilación protectiva, es decir, tal vez se murieron lo mismo, bien ventilados los pacientes que sobrevivieron como los pacientes que murieron, es decir, significativamente en eso, en estos parámetros no hubo diferencia. Podemos hacer un paralelismo con este estudio de Lombardi, el estudio italiano, de los pacientes, bueno, graves e internados en la terapia de esta región, pero vemos que es bastante similar al estudio nacional, porque en realidad la media también de la edad fue 62, el PASI medio medido fue 160, muy parecido al nuestro, y la CO2 tal vez fue levemente más alta, 70%, con PIB también levemente más alta, de 14. Ellos usaron menos de cúbito crono que nosotros, pero en realidad eh, categóricamente tiene bastante similitud. Este es un estudio también español que parece también calcado a nuestro estudio. Es un estudio español, en pacientes también obviamente ventilados con estrés por COVID-19, donde se utilizó ventilación protectiva, volúmenes corrientes de 6,9 kg, con PIB de 12, con PAFI alrededor también de 170, un poquito más elevada, con FIO2 del 70%, también como el estudio estático. El decúbito prono, en este estudio también estuvo un poco más disminuido con respecto al nuestro, pero fue más elevado que el anterior. Con respecto al shock, bueno, nos tenemos que citar en pacientes comprometidos con disfunción multiorgánica, es decir, tenemos una alta presentación de estos pacientes en la terapia intensiva con shock al ingreso. Estos pacientes se presentaron a más del 30% con shock al ingreso o en su etapa evolutiva, pero ya un 30% al ingreso es una cifra realmente alta. Y esto está vinculado también a la mortalidad, como se ve también en el estudio de Wuhan, con pacientes que complicaron, acá lo demuestra en la fase de internación, en la fase de eh, complicación, eh, en un total de 138 pacientes, ahí se evalúa 30,6 como complicación de shock. Bueno, ahí nombra también las arritmias, el síndrome de distrés y la insuficiencia renal. Pero vemos que el shock lo ve como una causa frecuente de complicación, frecuente en la UTI y mortalidad. Ya se sabe que la presencia de síndrome de fallo multiorgánico temprano es un factor pronóstico en enfermedad por COVID grave y es un factor ligado a una mayor mortalidad. Con respecto a la insuficiencia renal, voy a pasar a mostrar nuestra experiencia en el Hospital Muniz. Esta es una experiencia a partir de la eh, terapia dialítica con terapias de ultrafiltración de alta eficiencia con técnicas continuas, ¿sí? A partir de un estudio observacional que hicimos desde enero del 2021 a septiembre en la terapia intensiva, pacientes con primariamente enfermedad por COVID, y esto va a situarse temporalmente ya en la segunda ola, ¿sí?
Fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, y estudiamos 68 pacientes que ingresaron a la terapia intensiva durante enero a septiembre. Bueno, para este estudio contamos con la tecnología de dos máquinas, una de diálisis intermitente, la Fresenius 4008, y la otra con la tecnología para hemofiltrar en forma continua con alta eficiencia. De los resultados podemos distinguir que de los 68 pacientes la edad media fue 58, el 77% fueron varones y mayormente tuvimos pacientes con COVID grave, en más de la mitad de los pacientes, ¿no es cierto? El resto, bueno, fueron otro tipo de pacientes, pero a nosotros lo que nos interesa ahora es hacer el estudio específico sobre los pacientes con COVID grave con fallo renal que dializaron. Y su estadía media fue de 9 días, el requerimiento de ARM fue 76,17% y la mortalidad fue 51,47% globalmente. De estos pacientes, de los pacientes estudiados, 27,9% requirieron diálisis, terapia de reemplazo renal, siendo mayormente 16 de los 19 pacientes requiriendo hemodiálisis crónica y 3 pacientes hemodiálisis intermitente. En este subgrupo de pacientes, la estadía en la terapia intensiva fue de 12 días, la causa por COVID grave fue mayor, fue 73%, y el requerimiento de ARM fue 78% y la mortalidad fue realmente elevada, 73%. Lo que venimos diciendo, con la mortalidad elevada, el síndrome de fallo multiorgánico, en este contexto de insuficiencia renal y el requerimiento de ARM. Como resumen hasta ahora, ¿cómo nos situamos con un paciente con enfermedad con COVID grave clínicamente? Bueno, ¿cómo se va a presentar entonces? Podemos resumirlo como un paciente con una edad media de 70 años, varón, predominantemente con características epidemiológicas como hipertensión, obesidad y diabetes como mayor frecuencia, clínicamente presentándose con fiebre alta y clínica respiratoria, un paciente agitado, un paciente disneico, un paciente con tos, con rápida progresión de infiltrados en la radiología o en la tomografía de tórax y con rápida progresión clínica para requerir respirador, ¿sí? Con poca tolerancia a las terapias de alto flujo y rápido requerimiento de ventilación mecánica y shock en un porcentaje de pacientes. Entonces, este sería como el prototipo para recordar de la clínica grave de este tipo de pacientes. Y para ir ya finalizando, quería recalcar algunos aspectos cardiovasculares de esta enfermedad, como se muestran en peor pronóstico en pacientes con antecedentes cardiovasculares, aumento de riesgo en este tipo de pacientes, arritmias, síndrome coronario agudo, desarrollo de insuficiencia cardíaca, eventos tromboembólicos, miocarditis, menor incidencia y obviamente la relación con la exposición o la mayor exposición de el receptor para la angiotensina 2 vinculado mayormente en los diabéticos, ¿cierto? Entonces, para resumir, según también lo que se describe en el estudio que es en 2020, pero bueno, estudia mortalidad de pacientes con COVID-19 con relación a las enfermedades cardiovasculares, ven que se ve un peor pronóstico en este tipo de pacientes que tienen antecedentes previos y que además
personas tienen medición de troponina elevada. Para terminar, vamos a describir unas palabras sobre el COVID-19 persistente. Bueno, podemos decir que algunos pacientes pueden tener síntomas persistentes incluso durante meses, siendo más frecuente este tipo de síndrome de COVID persistente en mujeres con síndrome post-COVID o COVID prolongado, que se manifiesta con astenia, con cefalea, con anosmia persistente, con trombosis venosas tardías, con artralgias, con falta de concentración, con deterioro cognitivo, con pérdida de memoria, con ansiedad, etc. Bueno, y que esto en realidad se sigue estudiando hasta la fecha, que en realidad el tratamiento es multidisciplinario y siempre es de tratar de detectar factores asociados con peor pronóstico, ¿cierto? Bueno, con esto vamos finalizando. Muchas gracias.